Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas CNN y en esta oportunidad vamos a hablar de uno de los puntos que afecta bastante al mercado laboral y que tiene que ver con la informalidad laboral, específicamente enfocado en la informalidad laboral femenina. ¿Cuáles son estos factores? ¿A qué nos referimos cuando hablamos, por ejemplo, de un trabajo informal y por qué también afecta mayoritariamente a las mujeres? Parte de esas preguntas son las que vamos a responder a continuación con nuestra siguiente entrevistada. Ella es María José González, coordinadora del programa de investigación, trabajo, empleo, equidad y salud de Flaxo Chile. María José, muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hola Francisca, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por analizar también parte de este tema que es bastante relevante. Sabemos que el Instituto Nacional de Estadísticas todos los meses elabora un boletín relacionado, por ejemplo, al empleo nacional y ahí también se hacen algunas lecturas, por ejemplo, en relación al empleo informal. Pero antes de partir analizando esa parte, me gustaría que nos explicaras también cuáles son, por ejemplo, las desventajas de un trabajo informal, qué es un trabajo informal precisamente y por qué también afecta mayoritariamente a las mujeres. Perfecto. Bueno, históricamente la medición y lo que entendemos por empleo informal ha ido cambiando. Actualmente lo que la OIT plantea como la definición de empleo informal es un empleo que no tiene derechos laborales o que tiene ausencia de protección social. En el caso de las mujeres, efectivamente, vemos que tienen una tasa de informalidad mucho mayor que en el caso de los hombres, lo que por ende los implica una desventaja importante en diferentes materias. En primer lugar, como mencioné principalmente, la desprotección en materia de seguridad social. En segundo lugar, los trabajadores informales se exponen a un menor acceso a salud, a la atención en salud, cuentan con empleos con mayores riesgos y por ende es un empleo que se relaciona ampliamente, como plantean los estudios, con una peor calidad de vida y una peor salud. En ese sentido, por ejemplo, sabemos que, al menos en los últimos boletines que hemos podido revisar, Chile ha tenido algunas bajas en relación al indicador de la tasa de informalidad laboral, pero en el caso, por ejemplo, de las mujeres, ¿por qué es tan difícil también que esa brecha se vaya acortando? ¿Cuáles son los trabajos informales quizás más frecuentes o la situación en la que se encuentran quizás algunas mujeres que lamentablemente siguen también en esa posición? Ujú. Bueno, efectivamente, como tú señalas, Chile es uno de los países de la región que cuenta con las tasas de informalidad más bajas. A pesar de ello, continúa siendo una parte estructural de nuestra economía y específicamente en el caso de las mujeres, eso tiene una relación estrecha con el tipo de ocupaciones a las cuales ellas se insertan. Cuando analizamos la distribución de nuestro empleo por actividades económicas, vemos que efectivamente existe aún una división sexual del trabajo bastante marcada donde las mujeres se insertan en empleos más asociados a temas de enseñanza, ese tipo de ocupaciones y especialmente los temas de cuidado. Y ahí en ese momento encontramos una inequidad que sigue marcando esta división social asociada más que nada al género, ¿cierto? Donde las tareas de cuidado, ya sea de niños pequeños, de adultos mayores, continúan siendo realizadas por las mujeres y en muchos casos de manera informal o no remunerada. Y yo creo que ese es un factor fundamental y que se asocia a inequidades estructurales que definen los roles de hombres y mujeres a nivel social. De todas maneras, María José, también cabe destacar que nuestra legislación tiene actualmente leyes de seguridad social, pero me gustaría saber a tu juicio si es que estas leyes que están vigentes actualmente también quizás tienen alguna especie de vacío o a lo mejor algo que sea más perjudicial en el caso de las mujeres, por ejemplo, que permite también que esta situación de informalidad se siga prolongando por más tiempo. Exacto, al igual que con muchos países de América Latina, uno de los mecanismos que se han utilizado para poder fomentar la formalización ha sido el poder facilitar el acceso a la seguridad social o, por ejemplo, el tema de simplificar los procesos de cotización para trabajadores que se desempeñan en empleos de tipo informal, como es el caso de Chile, los trabajadores de vueltas honorarios que pueden, o sea, que están obligados a cotizar y que por ende les brinda protección social, ¿cierto? Ahora, en el caso de las mujeres, yo creo que una deuda importantísima es continuar un poco con esta senda, de extender estos beneficios a estas trabajadoras y la valorización y reconocimiento del trabajo no remunerado. Yo creo que las mujeres hay un porcentaje importantísimo de mujeres que se desempeñan en empleos por cuenta propia o informales porque no tienen la posibilidad de, por ejemplo, tener apoyo en el tema de sus cuidados el cuidado de los niños pequeños o de los adultos mayores. Y en ese sentido, efectivamente, aunque han habido avances, continúan importantes deudas.
de que las mujeres, debido, por ejemplo, a esos aspectos, no pueden insertarse en empleos de jornadas completas o formales, y cuando lo hacen en empleos formales, generalmente son empleos bastante más precarios que los que asumen los hombres. En ese sentido, en relación, por ejemplo, vinculado también al tema de las leyes actuales que están vigentes, hay otras que tú también, como mencionabas, están siendo actualmente discutidas. Ha habido harto, más que avance propiamente tal, quizás poner más sobre la mesa este tema, porque se ha ido discutiendo, se ha ido tocando, en particular también en este gobierno, que en su inicio también planteó la necesidad de crear un sistema nacional de cuidados, precisamente a raíz de lo que tú también estás mencionando. En ese sentido, ¿cuál es la lectura que se hace actualmente de esos avances? Porque tú también lo decías, han habido avances lentos, pero ¿cuál es la urgencia quizás también de poder agilizar parte de esas discusiones, teniendo en cuenta que hay un grueso de la población femenina que en Chile actualmente se dedica a estas labores, ya sea, por ejemplo, cuidado de niños, de adultos mayores, de personas también que requieren algún tipo de cuidado que no son autovalentes? ¿Cómo lo ves tú también desde ese punto de vista? Exacto, Francisca, yo creo que los avances son notorios. Yo creo que específicamente en este gobierno con la instalación del Sistema Nacional de Cuidado es un paso gigante para poder ir solucionando esta brecha relacionada al trabajo no remunerado. Claramente está el ejemplo de este centro comunitario que se inauguró en Arica, asociado a cuidado, todo, un poco todas las políticas que se han ido asociando a este plan. Y en ese sentido, efectivamente, hay avances, hay temas pendientes que yo creo que en ejemplos de otros países como Colombia, el tema del apoyo de las mujeres al cuidado se focaliza a nivel territorial, estableciendo beneficios o asistencia a las mujeres en los mismos barrios para que puedan ser asistidas en sus tareas de cuidado y por ende ellas pueden insertarse o tener tiempo para poder insertarse en otros empleos de manera formal o de manera menos precaria. Y en ese sentido creo que ese tipo de políticas se están vislumbrando en nuestro país. Hay mucho camino por recorrer, pero sin duda todas las políticas actuales que ha planteado el gobierno específicamente con el Sistema Nacional de Cuidado marca una senda de bastante buen augurio para poder reducir estas inequidades. María José, y en cuanto también al avance en esta materia, o más bien al avance, ¿cómo impacta por otro lado también, por ejemplo, a la población migrante? Sabemos que hay muchas mujeres que migran, que están también en esa situación, algunas también de forma irregular en nuestro país. ¿Cómo también se puede ir tratando de alcanzar esa protección también entendiendo que ya se encuentran en una posición aún más de precariedad? O sea, ya sabemos que el hecho de mirar en sí es una situación ya de enfrentarse a esta situación de precariedad, pero cómo también se lee o se revisa, por ejemplo, el antecedente de mujeres que son migrantes y que lamentablemente también no tienen otra salida muchas veces que dedicarse a una labor informal. Efectivamente, yo creo que tal como tú señalas, la condición de migración se acopla a este tipo de vulnerabilidades que ya después se tienen las mujeres, creando una nueva interseccionalidad de vulnerabilidades que las pone en una situación de mucha mayor vulnerabilidad. Principalmente al ser la economía informal una parte tan estructural de nuestra economía, yo creo que un aspecto fundamental es poder potenciar o facilitar la formalización. Y si eso, y para poder un poco solventar ese camino, yo creo que el poder continuar con estas facilidades que se dan de políticas para poder fomentar esta formalización, reducir los requisitos que hay para la tributación, absolutamente van a generar también un impacto en este tipo de mujeres que también se desempeñan en empleo informal y siendo migrantes. Eso principalmente, yo creo que un poco esa senda también va a poder impactar en este tipo de población migrante y que también son mujeres que se encuentran, como mencioné, en una situación de doble vulnerabilidad. María José, además del trabajo ya realizado actualmente, lo hablábamos también hace un par de momentos con el Sistema Nacional de Cuidados, hay otro tipo de medidas también que van un poco de la mano en esa línea. ¿Qué otro tipo de políticas públicas a tu juicio también consideras que actualmente son necesarias, no solamente para reducir la informalidad, porque hay que tener en cuenta también que la informalidad es una consecuencia de otra serie de factores que Exacto. precarizan la labor de muchas mujeres y que también dificultan su acceso a otro tipo de materias? Es una consecuencia más. Entonces, ¿qué otro tipo de políticas públicas también se podrían ir trabajando para que esta mejora sea un poquito más transversal? Ujú. Yo considero también de que un poco lo que se ve en las encuestas y lo que nosotros hemos podido investigar desde Flaxo, existe un amplio desconocimiento de los beneficios que existe, por ejemplo, para la población que trabaja con boleta en horario,
de lo que implica cotizarse y de lo que implica y los beneficios, por ejemplo, que hay en materia de salud ocupacional, al momento de estar protegidos por los seguros que implica el hecho de que yo tenga mi boleto horario y poderme cotizar. Yo creo que eso en las encuestas se evidencia claramente. Mucha gente desconoce los beneficios que hay, incluso los mismos... las mismas obligaciones que tenemos nosotros como trabajadores honorarios, por ejemplo. Yo creo que ese es un aspecto en el que se podía trabajar ampliamente porque también ahí implican otras consecuencias, ¿cierto? Porque el hecho de que las personas, por ejemplo, se atiendan por algún problema de salud ocupacional en el sistema público, también genera una carga al sistema público que no debería, teniendo boleto horario, me refiero, genera una carga al sistema público que tampoco debería ser, ¿cierto? Entonces yo siento que hay un tema importante de poder comunicar estos beneficios, de poder explicar mejor a los trabajadores sobre estos mecanismos para poder hacerlo y un poco lo que las encuestas muestran de este desconocimiento que existe. De todas maneras, también ahí es parte del desafío pendiente porque sabemos que puede existir distintos tipos, por ejemplo, de beneficios o pilares que también pueden ir en ayuda o en el camino correcto para ir disminuyendo estas brechas, pero también hay un trabajo conjunto, ¿no? Por una parte se elaboran, pero también lo importante es la difusión para que puedan llegar a un grupo de la población que entendemos que muchas veces no tiene el acceso suficiente también para poder hacer conocimiento de este tipo de medidas. María José González, coordinadora del programa de investigación, trabajo, empleo, equidad y salud de Flaxo Chile. Muchas gracias por esta conversación y por este análisis aquí en CNN. Gracias a ti, Francisca. Un tema sumamente relevante, lo que tiene que ver también con el mercado laboral, que sabemos que a modo general ha estado bastante golpeado, ha tenido ciertas muestras de recuperación, pero sabemos también, como lo conversábamos en esta entrevista, que el tema de la informalidad también golpea fuertemente a las mujeres, en mayor medida muchas veces que a los hombres, y es un punto también sin duda que forma parte de los desafíos en materia de género. Dejamos hasta acá esta edición de Entrevistas CNN. Yo los dejo invitados, por supuesto, a que se mantengan en la sintonía de nuestro canal. Ya vienen más informaciones, más entrevistas y nosotros nos volvemos a reencontrar en una próxima oportunidad. Chao, chao.